Bien amigos, estamos de regreso, esto es Agenda Semanal, me encuentro con Guzmán Ramos Mendoza, quien es sordomudo y con quien vamos a conversar sobre la participación de las personas con discapacidad en las empresas, y tenemos la presencia también de nuestro amigo Jorge Terrones Porras. Él es intérprete y que nos va a ayudar un poco a conectarnos. Y antes de empezar con la entrevista, hago un mea culpa y también reconozco de que es una falencia nuestra y deberíamos estar preparados. Yo tendría que haber sostenido la entrevista con lenguaje de signos, pero bueno, ya estamos acá y vamos a hacer el esfuerzo de comunicarnos y que sobre todo ustedes entiendan el trabajo que vienen realizando ellos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Cuando hablamos de discapacidad, no hablamos de limitación, o sea, no es que la persona no puede hacer cosas, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Efectivamente, cuando hablamos de discapacidad, no hablamos en términos generales, pero esta vez lo que significa el problema de la audición, dado a la ley 279973, es que es muy confuso, todavía nos falta mucho por aprender en cuanto a el tema laboral. El tema laboral para los sordomudos es muy difícil, debido a que su nivel de educación en cuanto al primario y al secundario no terminan Claro. de desarrollarlo. Es por la falta de intérpretes de lenguaje de señas, profesores que trabajan en la educación inclusiva y que actualmente no manejan la lengua de señas. Claro. Es un poco retrógrado para ellos, ¿no? Y en cuanto al trabajo, mucho menos. Pues si no hemos terminado el nivel secundario, mucho... Que es la base, ¿no? Y muy difícil va a ser que ellos encuentren un área laboral donde se puedan desarrollar como tal. Pues el nivel cognitivo en el caso de ellos es como cualquiera de nosotros. Claro, porque ellos desarrollan su nivel cognitivo, su capacidad motora, física. No está afecto la capacidad de entendimiento, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero lamentablemente nuestra comunicación es muy oral, ¿no? Es muy oral y muy escrita, o sea, cuando en realidad tenemos otros sentidos que podríamos aplicar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de los sordos, hablamos en el sentido laboral, es muy difícil porque aún las instituciones públicas y privadas no están preparadas, como vuelvo a repetir, es por la falta de intérpretes, ¿no? Entonces, CINDES y la Asociación Cultural de Lenguaje de Señas está desarrollándose en el tema educativo. Para ¿no? insertarlos justamente. Por supuesto. Guzmán, si puedes trasladar la pregunta, ¿cuán difícil ha sido para ti insertarte laboralmente? Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde hace mucho tiempo era muy difícil, pero logré decidir, afirmar cómo poder explicar cuando mi propósito, mi objetivo se ve en el vacío. Su persona conoce él mismo de que él no tiene un límite, por ejemplo, como para poder estudiar el tema en educación, sobre todo, que es su profesión. Encajar con el tema laboral ante la sociedad es tener que practicar primero el estudio, la gramática. ¿Para qué? Porque la lectura es muy diferente. Por ejemplo, cuando él entró a la universidad, ¿cómo explicar? ¿Cómo poder entender la lectura? ¿Qué es lo que iba a exponer después? Entonces, él mismo comenzó a practicar. Es muy difícil, sí, pero siempre trataba de analizar. No importa si se sienta cansado, eso no importa, es muy difícil, sí, pero cuando ya pasan los años y cuando llega el momento, eso se sorprende porque ha pasado el límite de querer entender y aprender. Entonces hay que tratar de lograr para vencer lo que es muy difícil y que a nosotros nos ponen autoestima. Él se siente muy feliz. Por ejemplo, su capacidad es igual como cualquiera de nosotros, puede explicar, puede entender, porque tiene razón, siempre trata de estudiar y salir adelante. Como muchas de las personas sordas que no tienen un propósito en nada, no estudian, no leen, entonces su nivel siempre va a ser bajo. Pero hay que proponerse para lograr.
Claro. No hay que dejarse vencer, ni cuando se llegue triunfaremos, dice. No importa el tiempo si sea difícil. ¿Por qué no hay que confundir el futuro? Hay que mirar, hay que fijar a sí mismo. El impacto siempre va a ser después, pero es de logro y avanzar. Así soy yo. Yo ahora soy profesional y estoy bien. No es difícil para mí. Yo ya llegué a entender cómo es el estudio y cómo es la universidad. Tiene conocimiento. Porque no se trata de un favor, sino de una inclusión. O sea, porque nosotros mismos como sociedad hemos excluido a las personas con discapacidad, ¿no? Cuando en realidad lo que debemos hacer es darnos cuenta que son parte de nuestra sociedad, ¿no? Y la primera sociedad es la familia, pues. Claro, muy bien, tiene razón. Es importante. Los padres de familia, ellos mismos tener la educación, tener el conocimiento. Pero hay algunos padres que no les interesa si nació como discapacitado o qué, lo dejan nomás sin educación. Es muy difícil. Hay instituciones, hay asociaciones que son responsables de capacitar a padres de familia. En el caso de nosotros, sordos, en el futuro, eso está muy bien. Por ejemplo, algunos padres de familia que no tengan un control con sus niños, eso puede ser muy diferente. Claro. Pero con intérpretes, temas de video, temas de información, acontecimientos sociales. Y además también de que los padres a veces como personas somos egoístas y pensamos que el niño que viene con discapacidad es más bien un castigo para nosotros, ¿no? Cuando al contrario se podría convertir en un reto para nosotros como personas mismas para crecer como seres humanos, el hecho de tener a una persona con discapacidad dentro de nuestra familia y más bien al contrario, ¿no? Decir, bueno, este es un reto para mí, vamos a superarlo juntos y al final cuando vea que mi hijo o mi hija ha logrado vencer esa dificultad, no de la discapacidad sino la marginación misma, entonces para mí ya es un resultado óptimo, mi hijo ya consiguió lo que tanto anhelaba, ¿no? Claro, tiene usted razón. Ese tema muy importante, siempre cuando mentamos a Dios, para tratar de siempre obedecer. El significado de a veces de los sordos siempre es amor, pero con prueba, hay que enseñar, hay que capacitar, hay que alentar. En el caso de los sordos es bien difícil porque casi nunca se enseña con amor. Tienes que aprender lenguaje de señas. Porque ¿cómo vas a enseñar a tu hijo? ¿Cómo vas a demostrar que lo quieres si no practicas con él, no aprende? Eso va a ser difícil. El propósito siempre es después aprender. Y si aprendemos más, mucho mejor. Los padres de familia, muchos pensamos equivocadamente, sin ninguna razón. Instituciones a veces, siempre con el equívoco, pero siempre con el equívoco. Cuando tengamos la razón, ahí vamos a decir, después no pude enseñar. Muy bien. Antes de terminar la entrevista, agradecerles a ustedes. Y continuando un poco con el mea culpa, yo me siento muy gustoso de poder tener esta entrevista. Sin embargo, también reconozco que debía haberla sostenido directamente con Guzmán. Sin embargo, le pedí antes de empezar la entrevista que me dijera una sola frase nada más en signos, porque no podía dejar de ser personal esta entrevista y quería yo tratar de vincularme un poco más. Y de repente es un llamado para ustedes, amigos televidentes, que tienen sus empresas y que pueden contar con personas con discapacidad, en este caso auditiva, y que no es un favor, sino es al contrario, es un compromiso con ustedes mismos como humanos de poder darle la participación a sus hermanos. Y solamente voy a terminar esta entrevista y terminamos también el programa agradeciéndole a todos ustedes, pero lo voy a hacer justamente con el signo, con las señas que me enseñaron ellos para poder estar en contacto, ¿no? Y que es más o menos muchas gracias. Muy bien, entonces, muchas para gracias. todos ustedes también, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Ya saben, esto es Agenda Semanal. Agenda Semanal llegó gracias a Centenario Urbanizaciones.